Señora presidenta. No es posible que España no tenga una política de Estado en aras al desarrollo y promoción de nuestro idioma, que representa un activo tan importante valor. España creó el Instituto Cervantes allá por el año 1991, fecha tardía en relación con otros países como Alemania, Francia, con la Alliance Française o Reino Unido. Estos últimos tienen organismos autónomos, independientes políticamente, aunque eso sí subvencionados lógicamente por el Estado. A diferencia de la importancia estratégica que otros países otorgan a la enseñanza de sus idiomas, el Cervantes ha visto reducidas recientemente las partidas destinadas a la promoción del español. El Instituto Cervantes debería estar al margen de cualquier cambio y vaivén político. Proponemos que se transforme en un ente independiente, participado por los Ministerios de Exteriores, de Economía, de Educación y de Cultura, para que pueda operar como una verdadera agencia de difusión del español o castellano. Apostaremos por la expansión del Cervantes, aunque con otro modelo de gestión. El Instituto tiene que profesionalizarse al máximo y dotarse de un mecanismo de gestión transparente, por supuesto, y evaluable, que permita la autonomía suficiente para adaptarse a cada país en el que se establezca. Todos los países de habla hispana contarán con un centro cultural español dependiente directamente del Instituto Cervantes. Ante el desarrollo de la penetración en Estados Unidos, se hace necesaria una concertación entre las instituciones culturales de todos los países iberoamericanos. Hay que preguntarse por qué el español crece y el Cervantes decae. Parece que hacemos las cosas al revés de lo que sucede. Hay que revisar precios de matrículas y revisar las bases de contratación de personal para, por ejemplo, fomentar la contratación del personal en destino y que sea el adecuado. Hay que mejorar la gestión y reorientación de las partidas presupuestarias destinadas al Instituto, reenfocarlo en sus prioridades y objetivos. Además, hay que fortalecer el Instituto en Estados Unidos, sobre todo, país emergente y país de gran relevancia a nivel mundial, querámoslos o no. Brasil, Japón, China, Corea del Sur, Filipinas, etc. Consideramos necesario potenciar el patrocinio de grandes empresas españolas que se impliquen, lógicamente, en las actividades y financien las actividades del Cervantes. Además, una lengua compartida debe ser impulsada no solo por España. El Cervantes debe ser panhispánico, con apoyo a todos los niveles de los países hispanohablantes. Es necesario aumentar el número de entidades colaboradoras, tanto del ámbito empresarial como docente, en América, Asia y España. El Cervantes tiene que abrir brecha en el continente asiático, que es fundamental por la potencia económica y cultural que está cogiendo. Por eso la propuesta de resolución es muy clara. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para elaborar un nuevo plan para el Instituto Cervantes con una estrategia de implantación internacional que también tenga en cuenta los países de habla hispana para extender la red de centros por toda Latinoamérica. Esta proposición no de ley pertenece a esas 150 medidas que saben ustedes que se firmaron de investidura con el Partido Popular, concretamente a la número 92, que se refiere a elaborar un nuevo plan para el Instituto Cervantes que refiere el contenido que hayamos dicho, en ese segundo bloque que pertenece a la sociedad del bienestar y del conocimiento. Para nosotros es fundamental, sobre todo siendo de Castilla y León, que somos nuestra lengua matriz viene de aquí, de la cuna del castellano, ¿no? Aquí tenemos la colegiata de Valpuesta, por ejemplo, con los primeros palabras escritas en castellano allá para el siglo X, y que, por cierto, también le falta una especial promoción y protección por parte de la Junta de Castilla y León. En fin, hitos históricos como Silos y otros grandísimos monasterios y grandes órdenes que siempre se han implicado en la transmisión y en el enriquecimiento del castellano y del español. Y por eso yo creo que es fundamental que apoyemos este tipo de resoluciones. Antes de nada hay que decir que, por ejemplo, el año pasado más de 45.000 estudiantes de todo el mundo vinieron a Castilla y León, eligieron Castilla y León para aprender el idioma del castellano. Salamanca, por ejemplo, que se lleva la palma, más de 25.000 estudiantes, y hablamos de estudiantes reglados, sobre todo alemanes, franceses, italianos, etcétera,
y americanos vienen a nuestra comunidad autónoma. Burgos, también Valladolid, tiene una gran importancia también académica y de los convenios universitarios. Y hay que decir que, bueno, ahí está la marca España, por ejemplo, hablaba de casi 2.000 millones de euros genera este turismo, digamos, de lengua, de aprendizaje del español solamente en territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si potenciamos, como es nuestra intención, en los países de orígenes, lógicamente, con esta implantación mayor del Instituto Cervantes, vamos a ver que en origen, en Estados Unidos sobre todo, y en los demás países, hagamos un caldo de cultivo para que haya crear esa necesidad cultural y además muy buena de que vengan a visitar, lógicamente, el país donde nació el castellano, el español, que es nuestro país. Yo creo que, sobre todo, esta iniciativa ya se registró en enero por parte de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y aquí hablaba de que los estudios, sobre todo de Harvard, ya hay más de 55 millones de latinos en Estados Unidos que hablan el español, la mayoría de los cuales, casi 40 millones, tienen el español como lengua materna, es decir, proceden de países inmigrantes y representan el 17% de la población de todo el país. Constituyen la segunda comunidad hispanohablante más importante del mundo tras México. Decir que en Estados Unidos el español es una lengua extranjera no parece la afirmación más apropiada. La ciudad de Nueva York o los estados de California y Texas son territorios bilingües de facto y de hecho se puede comprobar si viajamos allí. Y en Miami y en otras zonas de Florida y Nuevo México prevalece el español sobre el inglés. En Estados Unidos, sobre todo ahora con estos cambios políticos de la nueva era Trump, hay un acoso evidente hacia el español y hacia, en fin, todas las lenguas que no sean el inglés. Por eso más todavía tiene sentido esta proposición no de ley, porque volvemos a decir, yo creo que la cultura, la promoción del español tiene que estar un poco desligada de estos vaivenes y de estos cambios políticos a nivel nacional por una parte española y a nivel internacional como está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo hay 8 millones de personas estudiando español. Sin embargo, los alumnos del Instituto Cervantes no llegan ni a 8.000, 0,1% del total. Allí el español se aprende en la calle, en la familia, en centenares de escuelas de idiomas que lo ofertan y en prácticamente todas las universidades, pero adolece de una falta de criterio y, sobre todo, de la certificación, digamos, oficial que el Instituto Cervantes sí que puede tener y debe de tener. A día de hoy solo hay en Estados Unidos 3 centros pertenecientes al Cervantes: Nueva York, Chicago y Albuquerque, y uno a la Cervantes en Seattle. Además, hay un observatorio de español en la Universidad de Harvard. Solamente hay 5 centros, digamos, de una especial acreditación en Estados Unidos. El centro de Nueva York es importante, funciona bastante bien. Chicago es más funcional y más pequeño, y Albuquerque, desde luego, es muy modesto. El aula de Seattle, como una buena parte de las aulas Cervantes, tiene objetivos y recursos muy limitados. El observatorio de Harvard sobre español y las culturas hispánicas lleva 4 años funcionando y, desde luego, es un buen proyecto, pero que se tiene que expandir a las demás universidades y yo creo que así lo demandan. Es lamentable, y así lo hacemos también reflejar en esta proposición no de ley, que hay muchísimos países que piden colaboración al Estado español pues para instalar allí el Instituto Cervantes y hacer una progresión adecuada y, sin embargo, a veces no sé si por falta presupuestaria, etcétera, tampoco el Estado español, hace caso a estas solicitudes, vuelvo a decir, que existen y que nos agradecerían todavía mucho más. Si comparamos, por ejemplo, con Brasil, pues que hay 7 centros del Instituto Cervantes en Brasilia, Río de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, Curitiba y Recife. En fin, nos queda mucho por hacer, sobre todo, vuelvo a decir, en Estados Unidos, aunque, como bien saben ustedes también, el Cervantes tiene también en los Estados Unidos menor peso que en Alemania, que en Marruecos, que en Francia, en Italia, lógicamente por una tradición que teníamos mucho más. Pero yo creo que hay que adaptarse a los tiempos actuales, donde, en fin, el gran potencial americano es el que es y no nos podemos negar. Es necesario hacer un esfuerzo, por eso mismo, y multiplicar la presencia del Instituto Cervantes en Norteamérica. Necesitamos un Cervantes en Washington, que es la capital del país y debe ser una prioridad fundamental. Podemos elegir el modelo de Chicago más sencillo, en fin, otros muchos, pero hay que intentar y hay que tener esa ambición de estar, lógicamente, en todos los capitales, sobre todo, vuelvo a resaltar, en Washington y en muchísimas más ciudades americanas.
En Houston, en Texas, en San Francisco, California, debemos abrir centros funcionales, al estilo de Chicago, como vuelvo a decir, que no suelen ser tan caros. Y eso sí, buscar siempre los patrocinios de entidades colaboradoras privadas, en fin, de la banca y de otras fundaciones que nos pueden y nos deben de ayudar. En Miami, por recordar, por ejemplo, hay un centro cultural que depende de la EFID, que debe pasar, lógicamente, a integrarse en el Cervantes. Y debemos de colaborar y reorganizar todo este sistema de enseñanza del español. Sinceramente, creemos que es fundamental que todas las certificaciones oficiales, hay una gran competencia ahora mismo, lógicamente en la enseñanza de idiomas, tienen que pasar por el Instituto Cervantes. Tienen que ser oficiales. Y ahí es una gran batalla que seguramente, si no nos damos cuenta, vamos a perder. Por eso, el rol de referencia a la acreditación, esa acreditación la tiene que mantener. Que ya pasó el tiempo. Ya termino. La tiene que, vuelvo a decir, mantener y sustentar el Instituto Cervantes como un instituto oficial del Estado español que yo creo que nos va a hacer más grandes, nos vamos a dar más a conocer en el mundo y además es fundamental para este mundo global en el que vivimos ahora mismo. Vuelvo a reincidir en el gran patrimonio que es nuestro, que somos la cuna del español, de Castilla y León, y por supuesto nos debemos y tenemos que volcarnos en este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a empezar por partes. Bueno, agradecer al Partido Socialista, al Partido Popular, el apoyo explícito a esta proposición no de ley. Y vamos a contestar a Podemos. No sé, sus dudas, dice que dejar esto en manos privadas, parece ser. Yo creo que no hemos dicho eso ni mucho menos. Una cosa es pedir la colaboración con entidades privadas, lógicamente fundaciones, etcétera, etcétera, que es verdad que ahí comparto también con el ponente del Partido Socialista, que esa ley de fundaciones habría que desarrollarla e implementarla y sobre todo intentar que de una vez por todas esas grandes fortunas, ese dinero, digamos, sobrante o, en fin, con buena mononomía muchas veces, ¿no?, pueda destinarse a la cultura, pero luego es un trabajo que hay que hacer. No estamos diciendo que esto se deje el Instituto Cervantes en manos privadas, ni mucho menos. Una cosa es pedir la colaboración y luego, efectivamente, el liceo francés, claro, usted ha dicho que, de todas maneras, claro que es costoso, pero también ellos, usted como comprenderá, el nivel de Francia no es el mismo que el nuestro, es bastante más elevado y a lo mejor, lógicamente, en fin, los precios, la verdad, que son escandalosos muchas veces, pero son los que son. Y ahí, como usted comprenderá, no vamos a entrar porque es una entidad pues que pertenece como modelo, ya por eso le digo, pero es una entidad, lógicamente, de otro país, en fin, y lógicamente las diferencias salariales, etcétera, y culturales y económicas, pues son bastante importantes. Por lo cual, quiero decir que desde Ciudadanos lo que estamos diciendo es incidir en lo que usted ha dicho, es decir, no queremos politizar el Instituto Cervantes. No queremos, efectivamente, que haya una retahíla de escritores o, en fin, o gente de la cultura que depende y dependiendo del gobierno de turno, en fin, dan más conferencias o menos conferencias. No queremos eso, queremos todo lo contrario. Queremos que de una vez por todas el Instituto Cervantes sea un vehículo de promoción del español y, lógicamente, de España y de Castilla y León, en este caso, que somos, al fin y al cabo, la cuna y que, lógicamente, somos perceptores y vamos a ser los más beneficiados de esta promoción y de este instituto. Y es lo que queremos dejar bien claro. Por eso, nosotros siempre decimos desde Ciudadanos que somos partidarios de la meritocracia, frente al santo dedo de Dios y frente, pues en fin, a los amiguismos y a ese capitalismo de amiguetes que a veces, por desgracia, tanto impera en este país, en fin, como en la Comunidad Europea, ¿no?, en general. Ahí estamos viendo el caso de Fillon y tal, y en fin, aquí nadie se ruboriza. Una cosa así que vamos, si hubiera sido nosotros, hubiera durado media hora. Ahí ha cobrado la madre, la suegra, los hijos, no sé, hasta Jesús un Córdoba, me imagino. Pero bueno, no nos vamos a despistar. Simplemente decir que queremos las cosas claras y por eso queremos que el Instituto Cervantes funcione como Dios manda. Efectivamente, claro que somos ambiciosos, mi compañero Martín Benito, y queremos y debemos de ser más ambiciosos. Hombre, la proposición de ley me ha faltado la que registramos en el Congreso en enero, me ha faltado hablar, lógicamente, porque no me ha dado tiempo, pues sobre todo incidir en el tema de Estados Unidos. Y ahí sí que, hombre, los hechos son los que son. Es decir, el señor Trump, precisamente,
pues hombre, un dechado de virtudes no parece ser que está siendo. ¿Que cómo va a ser? Pues, por desgracia, más claro que el agua. Lo primero que hizo, efectivamente, es suspender esa página web en castellano, en español, y que sepa, como dice usted que tiene hilo directo, parece pues no lo ha puesto todavía en funcionamiento, ¿no? Esperemos que rectifique, esperemos, entre todo, y yo creo que es una labor no solo de España, sino de todos los países hispanohablantes, en fin, en este concierto mundial, pues que vaya dando pasos de afianzar, pues eso, la buena amistad y cooperación de todos los países y no todo lo contrario, como es lo que está haciendo con ese proteccionismo tan salvaje que no creo que estemos casi nadie de acuerdo en ello. Y en ese sentido, por eso sí que incidimos, sobre todo en Estados Unidos. Es que decir que es un país fundamental para que el Instituto Cervantes se expanda. Pero no renunciamos, lógicamente, a que sea a nivel, también lo hemos mencionado, en Asia y en Filipinas. Hombre, usted sabe que es un hombre de cultura, que hay, por ejemplo, en Manila, la Universidad Católica de los Dominicos de Manila, pues que lo llamaban los dominicos, claro, allí se estudiaba español, claro, es que era una colonia española en tiempos, ¿no? Desde el 98 como gente, luego pasó lo que pasó, recuperar esos orígenes y recuperar esa base social que sigue hablando español en Filipinas, claro que sí, hay que intentar ampliarla y además llevarla pues a sitios como Hong Kong, en fin, por toda China, etcétera, que cada vez están, como usted sabe, más tienen más curiosidad por aprender el español y lógicamente lo tenemos que potenciar. Y en ese sentido también decirle que efectivamente de una vez por todas a veces somos capaces, y aquí en Castilla y León, en fin, humildemente todo lo que podamos, para intentar que esa ley de mecenazgo se modifique, se amplíe y sea efectiva, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Es decir, que las grandes fortunas, las grandes compañías puedan, en fin, una parte de sus impuestos recaigan bien de la cultura, recaigan bien de este tipo de fundaciones, que al fin y al cabo es lo que necesitamos todos. Por supuesto, reitero otra vez, sobre todo por Podemos, una cosa es colaborar y otra cosa es que decida la iniciativa privada cómo se tiene que desarrollar unos institutos, en este caso Instituto Cervantes, que siempre debe ser público, siempre se tiene que orientar por parte del Estado español y tiene que estar, colaborar con entidades privadas y fundaciones siempre, porque es que además en el mundo que vivimos hace falta. Ya nos gustaría que todos los presupuestos del Estado fueran, en fin, interminables y que tuviéramos dinero para todo, pero luego la realidad, como bien sabe usted, es tozuda, y tenemos el dinero que tenemos. Y cuando hemos tenido algunas responsabilidades en el ámbito que sea, pues usted sabe que se llega donde se puede llegar y por eso este tipo de colaboraciones son fundamentales. Al Partido Popular, pues, agradecerle, por supuesto, el apoyo y, efectivamente, decirle que somos la tercera lengua a nivel internacional. Tenemos que afianzarnos en ella y yo creo que además tenemos, aparte del idioma, yo creo muchísimas cosas y lo comparto con usted, no solamente la gastronomía, la moda, todo, al fin y al cabo, con la cultura va unido, ¿no? Yo cuando se hace un turismo para aprender el idioma, lógicamente la gente se interesa absolutamente también por otras cuestiones culturales que van derivadas, ¿no? En España y en Castilla y León tenemos pues, grandes restauradores, grandes restaurantes, una gastronomía envidiable, tenemos un clima también bastante benigno, tenemos un patrimonio natural, que decir, y artístico y patrimonial más que evidente. Recordad que somos más de las 50 bienes de interés culturales de España, solamente están en Castilla y León. Y yo creo que en ese sentido, claro que va todo, tenemos que promocionar absolutamente todo. Y por eso los estudiantes, lo bueno que tiene cuando aprenden español es que además fidelizan, el cariño, digamos, a España, vuelven con sus familias. Yo creo que es una sinergia que no podemos desaprovechar y que además es más que importante y fundamental. Recordar que, por ejemplo, el año pasado, 858.000 personas tuvimos un turismo de lengua, para aprender el castellano, el español. Y no es baladí. Y aparte de esos 2.000 millones de euros que hemos estimado, en ese sentido, pues eso, para no redundar más, agradecer el apoyo y decir que esta es la labor de todos y que, bueno, la era Trump espero que se acabe cuanto antes y nada más. Muchísimas gracias. Pues el texto definitivo, si lo encuentro ahora. Vamos a aceptar la enmienda de añadidura del Partido Socialista y quedaría para hacerlo de esta manera. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para elaborar un nuevo plan
Para el Instituto Cervantes, con una estrategia de implantación internacional que también tenga en cuenta los países de habla hispana para extender la red de centros por toda Latinoamérica. E instar al Gobierno de España para que exija a la nueva Administración de Estados Unidos a la recuperación de la versión en español de la página oficial de la Casa Blanca.